Están viendo a Ricardo López Murphy y a Vilma Ripoll, pertenecientes a ideologías políticas diferentes, pero están aglutinados por su admiración hacia el general Manuel Belgrano. Hoy es el 20 de junio, con lo cual ese les propone un programa diferente. ¿Qué es lo que resaltan del general Manuel Belgrano? Buenas tardes. Voy a resaltar dos cosas. Sí. Una es su desprendimiento y desapego. Él pertenecía a una familia de muchos recursos y dejó todo para servir a su país. Y lo segundo, que ha sido el primer economista y lógicamente por mi profesión siempre ha sido un material de referencia. Ah, ¿referente? ¿Vilma? Sí, yo creo que eso fue uno de los intelectuales más importantes de su época, pero lo que nosotros resaltamos que fue un revolucionario, en el sentido más, fue un patriota en el sentido emancipador, en el sentido de la independencia como país, y peleó por eso y entregó todo, porque entregó la verdad sus riquezas económicas, su vida, al servicio de ese proyecto de país, junto con otros de su generación. Pero él fue, y la verdad que la historia oficial niega la verdadera historia de ese rol que tuvo, antiimperialista, patriota de verdad, y lo niegan y solo se habla de la bandera cuando se habla de Belgrano. Sí, es verdad. La verdad que habría que contar más de bueno, lo que vamos hizo a Belgrano. contar más, por eso está Hugo Chombita, que es historiador. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo puede ser que de general Belgrano, por ejemplo, bueno, lo junte a ellos dos en la mesa, más allá de lo que es el debate político de siempre, ¿no? En su admiración por Belgrano? Yo creo que hay en la historia argentina tres corrientes ideológicas fundamentales que son liberales, nacionalistas y socialistas. Las tres corrientes, yo creo, pueden rescatar en Belgrano aspectos importantísimos de su obra, de sus ideas, de sus proyectos, y él es un hombre de síntesis de la Revolución de Mayo, que es además un punto de coincidencia para todos los argentinos, más allá de sus opiniones políticas en otros órdenes. Bueno, la verdad que es cierto, ¿no es cierto? Se lo recuerda por la creación de la bandera, pero ha hecho muchísimo más. Bueno, acá se ha hablado de revolución, lo que esto implica, también las consecuencias que trae, y a partir de ello, digamos, qué es lo que se propone como proyección. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Uno de ellos es Ricardo López Murphy, ex candidato a presidente y economista, presidente de la Fundación Cívica Republicana. Afirma, Belgrano se destacó por su capacidad de organización política y su formación económica. ¿Y qué ideas económicas rescata de Belgrano? Bueno, él fue quizás la figura más importante de la liberalización en la Argentina. Hay que recordar cómo era el régimen español. El régimen español establecía un feroz monopolio del comercio exterior en manos del Estado, y eso le permitía al Estado establecer agentes privilegiados, que eran en general los súbditos españoles. Y los la reacción de los exactamente, la reacción de los criollos era: no queremos control de cambio, queremos exportar a quien se nos ocurra. Yo diría que hoy vendría bien Belgrano, nos liberaría de los controles de cambio y nos liberaría de los controles de importación. Vendría bien Belgrano. Bueno, vamos a ver por qué después de ella, pero ya lo he aclarado. ¿Quién es nuestra próxima invitada? Es Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, diputada de la Ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido. Afirma, patriotas como Belgrano harían falta hoy en el gobierno. Uy, qué coincidencia con López Murphy. Pero bueno, estaría, digamos, la izquierda representada de alguna manera, o digo, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Para hacer una relación. No, sí, creo que tendríamos diferencias, porque ¿qué haría hoy Belgrano? Digo porque es más presente y es más claro pensar qué haría hoy Belgrano. ¿Qué haría hoy Belgrano con la deuda externa? ¿Se la seguiría pagando al imperio aún sin investigar? ¿Y qué haría? No. Si justamente peleaba por recuperar en contra del Estado español, que tenía sus representantes, pero que también tenía entre los comerciantes y entre los distintos sectores sus agentes. Bueno, yo creo que no haría eso. ¿Qué haría por ejemplo, con todas las corporaciones que hoy dominan la megaminería, la minería global? ¿Qué haría con los bancos?
qué haría con todos los monopolios que tienen en el petróleo, en los recursos naturales, y que se los llevan como en esa época quizás se llevaban los minerales, o como intentaban llevarse las riquezas de ese momento, que pasaban por la ganadería, que pasaban por otros por otros productos, por el desarrollo del país que teníamos. Después lo vamos a desarrollar, a ver qué haría, ¿no es cierto?, en esta coyuntura. Nuestro próximo invitado es Hugo Chumbite, historiador, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Matanza. Afirma, Belgrano fue un patriota e intelectual revolucionario. Ahora, lo recordamos, es verdad, por la creación de la bandera, pero ha hecho mucho más que eso. Claro, y es muy importante él como intelectual, economista y abogado, su programa, digamos, que él esboza en el Correo de Comercio, desde el consulado. Y en ese momento, antes de la Revolución de Mayo, efectivamente, como dice López Murphy, es liberal. Está planteando la liberalización del monopolio comercial de la colonia. Ahora, luego de la Revolución, es dirigista. Y él propone en el reglamento de las misiones, que dicta para los guaraníes, o en el plan de operaciones que él propone que se redacte en la Junta, y en el que colabora, según todos los indicios, en la parte económica, están las propuestas de tomar el control de la economía del país para llevar adelante la guerra revolucionaria. O sea que él es un liberal revolucionario. Y esto, ¿no es cierto?, es una especie extinguida, que hay que entender en su contexto. Sí, ¿no? Después nos vamos a retrotraer, porque es verdad que no se puede sacar a las personas del contexto en el cual viven, ¿no? Por supuesto, las circunstancias los hacen, digamos, a cuanto a sus procedimientos, como nos pasa a nosotros también. ¿Le ve elementos consustanciados con una ideología de izquierda, Belgrano? No, yo no, pero digo, no quiere decir que sea la única expresión y la única alternativa de verlo. Yo creo que la idea de la libertad, las ideas liberales son siempre el revolucionario, en el sentido que van contra un marco opresivo. Por eso yo digo que él rompería los controles de cambio, nos liberaría las importaciones, la idea básica era impedir el privilegio. Porque en Belgrano hay otro dato muy importante, que es la decencia. Es decir, la idea de no aprovecharse del poder. Entonces yo diría que hay otra faceta de Belgrano muy valiosa y muy liberal, que es no usar el poder para uno mismo, sino liberarnos del poder. Es decir, el gran drama de las sociedades contemporáneas para mí es la captura del poder por el sistema corporativo, el uso del poder de distintas maneras, y las ideas de la libertad son que nadie tenga el poder de limitarnos, de sojuzgarnos o de explotarnos. Claro, Hugo, vos también habías hablado sobre el dirigismo que después se aplicó, digamos, con posterioridad a lo que lo definiste, ¿no?, como un liberal revolucionario. Claro, el tema es que ellos son liberales, pero tienen que hacer una revolución y construir un país. Son nacionalistas a la vez, ¿no es cierto? Y también responden a las necesidades sociales de esos pueblos desde un punto de vista que hoy podríamos llamar casi socialista. Cuando él pide repartir la tierra gratuitamente a los guaraníes, ¿no es cierto? Cuando él pide que le den la tierra a los agricultores en la provincia de Buenos Aires, que son medidas así, de reforma social importantes. Bueno, son hechos para los cuales incluso necesitan los revolucionarios, los jacobinos, necesitan acumular poder. Por lo tanto, yo no creo que ellos puedan ser un paradigma del liberalismo, ¿no es cierto?, antiestatista. Claro, ¿y vos los ves como con un signo socialista? O como, no, digamos, lo que marca Hugo... Yo creo que es en el sentido de... O la puntualidad de la reforma social. No, la verdad que en la Revolución de Mayo hubo una disputa importante, no fue armónica del lado de los patriotas. Hubo una disputa muy importante entre los que querían seguir con la coexistencia pacífica con el Estado español, de los que querían seguir bajo el ala de dominación con virrey o sin virrey, pero más o menos así, y entre los que querían cambiar todo, pero querían cambiar y querían el libre comercio, pero para desarrollar un país independiente, no para seguirlo entregando. Por eso digo que ahora se necesitarían muchos belgranos, porque de verdad que las medidas que se toman en la actualidad no tienen que ver con preservar al país
de la independencia económica, de la independencia política. Seguimos atados a todos los acuerdos políticos de todo tipo a nivel mundial, de todos los acuerdos económicos, y acá el capital financiero hace lo que se le da la gana, en los monopolios hacen lo que se le da la gana. Entonces, eso no tenía nada que ver con lo que defendía el sector con el cual trabajaba Belgrano, que era con Castelli, que era con Moreno, que era con Monteagudo. Es decir, y él fue reivindicado además como militar, porque él fue un ilustre pensador de la época, pero después cuando hubo necesidad se puso al frente, y se puso al frente del ejército sin ser militar, y la verdad que estuvo en todas, estuvo en las invasiones inglesas, estuvo en la Revolución de Mayo, estuvo al frente del ejército del norte, y tenía un ejército con indios, con negros y con pobres aparrastrosos, y con esos daba pelea. Sí, eso también hay que destacarlo. Ahora, por eso lo reivindicó San Martín. San Martín también lo reivindicó. Luego hicimos un programa sobre San Martín, pudimos también reunir a distintas personalidades del ámbito político, como lo son ustedes también, para poder reflexionar sobre la convocatoria que tenía su figura. Lo mismo pasa con Belgrano, pero ¿por qué no concitan lo mismo, por ejemplo, algunos personajes del siglo XX? Por ejemplo, Irigoyen, Perón. Es más difícil. Bueno, pues están más cerca en el debate. Yo quiero hacer una más cerca aclaración. en cuanto a la temporalidad, a la cronología. No, yo creo, y más cerca de los debates contemporáneos, yo creo que todos estos temas históricos son sujetos de opinión. Yo me baso en los textos de Belgrano. Cuando Belgrano escribe en el consulado, cuando hace sus contribuciones, refleja las opiniones que yo he vertido. En segundo lugar, cuando uno mira una situación de guerra, él era un comandante en jefe en una situación en guerra, en una situación donde él no hace, cuando decide el éxodo jujeño, no lo decide como un criterio colectivista socialista. Él dice, si tenemos que retroceder todo de una manera clara y transparente, y da el ejemplo. Entonces, nadie puede resistir el éxodo, no es para socializar eso. El otro problema es eso es una exigencia de la circunstancia. De la circunstancia y de la batalla. O sea, él es decir, ¿qué es lo que quiso hacer con el ejército hispánico? Él quería retroceder y hacerle imposible abastecerse, alargar la cadena logística. Por eso él retrocede hasta Tucumán, libra batalla cuando lo obliga al otro a tener una cadena logística muy larga, y ahí lo embroma y da vuelta la campaña al norte. Segundo lugar, en el caso de la tierra, hay que recordar que gran parte de la tierra no tenía propiedad en esa época. Entonces, dar propiedad, como el Efitecio de Rivadavia, eran todos mecanismos para tratar de colonizar el territorio. Nuestro drama era el desierto, no era solamente liberarnos de España, del monopolio español, porque no hay que olvidarse, la gente seguía por intereses. Los criollos lo que querían es que no les sacaran la extorsión de los grandes impuestos que cobraba el monopolio español. Querían tener acceso a las importaciones y querían poder venderle a todo el mundo lo que producían, y querían que los que produjeran pudieran cosechar el fruto de su trabajo. Esas ideas, en mi opinión, responden a las convicciones, a la tradición intelectual que se orienta en las ideas de la libertad. Esa es mi opinión. Pero lo que pasa es que era con un sentido antiimperialista, con un sentido de ruptura con la colonia, con España. Pero lógico, siempre liberarse implica ruptura. Sí, no, pero había quienes como Saavedra que planteaban seguir más o menos tomando reformas, y hoy tenemos, porque seguramente Saavedra le diría, como dicen muchos hoy, no se puede, tenés que bancarte, vamos poco, vamos despacio, y así estamos. Ese es el problema. Yo creo que lo virtuoso de su trayectoria tenía distintos ángulos. Uno es el antiimperialista, el emancipador de la corona española, contra los otros que en la misma revolución, en el Congreso de Tucumán y en todos lados, disputaban para que eso no sucediera, para que la ruptura no fuera así, y para seguir construyendo no un país independiente, sino un país más o menos dependiente, que es lo que a mí me recuerda lo que pasa hoy. Acá no se toman medidas de ruptura ni con las corporaciones transnacionales, ni con la banca, ni con el capital financiero, ni con la deuda, que ahora por supuesto con el imperialismo, con otro imperialismo, que es el yanqui. Antes fue el imperialismo británico, y terminamos siendo una semicolonia británica, ahora somos una semicolonia americana, porque vienen y hacen lo que quieren, sacan la plata afuera, fugan capitales, fugan tantos capitales con total libertad. Bueno,
Todo eso, si uno lo traslada a esa época, por supuesto, cruzado por otras situaciones de guerra, porque eran otro proceso en América Latina o lo que era en ese momento América Latina. Pero de verdad creo que él tenía una posición clara. Y digo, junto con otros grandes que también dejaron todo y también murieron por tener esa política, porque lamentablemente triunfaron los Saavedra, los Rivadavia, que no casualmente tomaron el primer empréstito. Ellos caen en la trampa del libre cambio. La Revolución de Mayo necesitaba romper el monopolio español, pero la política del libre cambio, que después se consuma sobre todo con Rivadavia, es la forma por la cual el imperialismo británico va a establecer un mecanismo de tutela de nuestra economía, sí, de dominio, y claro. nos va a ir insertando, ¿no es cierto?, como un país dependiente en el mercado mundial. Esa política de libre cambio no es de ninguna manera la que los revolucionarios jacobinos de Mayo proponen. Y bueno, hay un profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, Fernández López, que ha trabajado mucho sobre incluso las fuentes de Belgrano, que no son precisamente las de los librecambistas, ¿no es cierto?, ortodoxos, sino la de los que proponen una defensa, un proteccionismo económico incluso frente a las economías de los países que ya en ese momento aparecen como potencias dominantes, ¿no? Hugo, ¿viste el fragmento que pasamos de algo que habrían hecho en el cual se muestra a Belgrano como que lideraba Sí. patotas? Bueno, Belgrano, ¿no es cierto?, más allá sí. de su carácter apacible y contemporizador en muchos casos, fue realmente un jacobino en el sentido de proponer las medidas extremas contra los enemigos de la revolución, ¿no? Y bueno, tuvo que ordenar fusilamientos y ejecuciones y éxodos forzosos y otras medidas que, por cierto, bueno, son parte de las reglas de toda revolución, sobre todo en aquella época, ¿no?, de los grandes cambios en la sociedad con la revolución burguesa mundial. ¿Qué opinas? Sí, yo discrepo con esa interpretación, pero déjeme yo me baso en lo escrito de Belgrano, no, Sí. no estoy buscando interpretaciones de qué es lo que hubiera pensado. Lo mismo podría ser con Mariano Moreno, pero digo, el punto esencial es que la Revolución de Mayo tiene unas dificultades financieras extraordinarias, extraordinarias, una situación de dificultad de financiar el esfuerzo revolucionario extraordinario. Gran parte de esas dificultades obligaban a medidas extremas, porque había que financiar el ejército de los Andes, había que financiar el ejército del norte, había que financiar la guerra en Uruguay, teníamos sumas dificultades. Ahí viene el problema de los empréstitos. ¿Por qué ocurrían los empréstitos? Bueno, porque había que buscar recursos para financiarse. ¿Qué pasa con el empréstito rivadaviano? El empréstito entra en 1826. ¿Qué nos ocurre en ese momento? Se desata la guerra con Brasil. Todo el dinero del empréstito fue puesto a movilizar el ejército para poder vencer en Ituzaingó al imperio brasileño. Es decir, yo creo que cuando uno lo pone en perspectiva, el problema que tuvieron muchos de los líderes de la Argentina en ese momento era un problema muy serio en materia financiera, que genera a veces de esos momentos tan conflictivos interpretaciones muy equívocas. Yo digo, nunca el país casi vio la plata del empréstito, porque la plata ni bien llegó, hubo que ponerla para la guerra. Igual que la deuda, no vimos un No, solo pero sí, peso. Vilma, ahí la vimos, pero esa plata, si nosotros no hubiéramos tenido la plata esa, no se hubiera podido movilizar el ejército. El imperio brasileño nos hubiera destrozado. Lo que financió eso. Ahora, si uno dice, sí, ¿dónde estuvo esa plata? Estuvo en el esfuerzo de guerra. Sí, y si usted pregunta, y si preguntan a dónde estuvo la plata de la deuda, en todos los periodos también te van a decir, y sí, necesitábamos para las empresas públicas, no podíamos, no teníamos otra. Yo digo, a los líderes de nuestra independencia, yo los interpreto por sus escritos. Yo admito que en un periodo tan conflictivo hay matices que ver, y no estoy tratando, yo tengo mi interpretación. Cuando yo digo cómo la organización del primer gobierno con la presidencia de Rivadavia, ¿por qué se forma la presidencia? Porque estábamos en guerra con una potencia que nos iba a destrozar, y el empréstito se usó para financiar la guerra.
Ahora, claro, después viene el problema. ¿Por qué esos recursos no estuvieron en otras cosas? Porque había que financiar la guerra. Bueno, pero el empréstito lo pide Rivadavia para hacer obras públicas, para el puerto, para colonización, cosa que en ese momento, cuando se contrata el empréstito, ¿no es cierto?, que es parte de la negociación con los británicos, lo mismo que se hizo en Colombia, lo mismo que se hizo en otras partes de América, el recurso de los británicos para arrojar a esas nuevas repúblicas es prestarles dinero y convertirlos pero en es que deudores. sin los Por eso- recursos no por hubiéramos eso- podido movilizar No, siempre dicen en los así. ejércitos que tuvimos que movilizar. Por eso creo que el legado- Tuvimos que movilizar un ejército, piensen ustedes el tamaño relativo de Brasil y el tamaño de Argentina. Y ahora también y nos los dicen- quebramos. y ahora Pero también nos dicen, San ¿cómo Martín vamos a pagar? hizo la campaña de los Andes sin ningún empréstito, De nadie. sin dinero de préstamo de ninguna potencia, ¿no es cierto?, con los gauchos, con los soldados, con los recursos de los propios propietarios pequeños, mendocinos que usted por donaban eso- sus ¿Usted esclavos. cree que no creo que hubo está- ningún está esfuerzo vigente? financiero del gobierno de Buenos Aires para financiar el ejército de los Hubo Andes? hubo una un esfuerzo contribución. colosal. Cuando viene el empréstito que venía para obra y venía para fondear los bancos locales, lo que hubo ¿qué fue lo que pasó? Los Digo, bancos es una manejados por tragedia. los ingleses. Se Claro, lo por agarró- eso siempre pero digo, vienen para ¿a lo quién le mismo, íbamos a siempre pedir vienen- prestado en ese momento? Es A como- los marcianos. es como no vienen había ahora- otro, los recursos estaban ahí, si no se usaban esos recursos, no había otro Es recurso. como la base yanqui que trajeron ahora al Pero Chaco. eso que- Vienen con la excusa Vilma, de la ayuda humanitaria. Vilma, La deuda la traen. estamos tratando la de deuda entender traen así. la situación de la Por eso independencia. es la misma. Yo digo, los pensadores La de esa esencia época, es la Mariano misma. Moreno, Manuel Belgrano, eran pensadores, Hipólito Vieita, eran pensadores de origen liberal. Básicamente querían romper el monopolio extranjero porque esos eran los intereses de los criollos, no solo, y era la modernidad. Por eso- Eso era es decir, el viejo sistema monárquico, controlista, dirigista, ese sistema era un sistema monárquico. En ese momento no había ningún debate sobre industrializar nada, no tiene ¿Cómo ningún no? sentido. ¿Cómo no? Belgrano Un debate. propone no manufacturar teníamos los recursos productos ni locales. para pagar los sueldos. No se, Sí, no pero se sin engañen. embargo, Ese es el Belgrano Estado. dice, cuando dona la plata para las 4 escuelas que nunca hicieron, hace para esas escuelas hace el reglamento y dice en el primer punto del reglamento lo esencial es el sueldo de los docentes porque la jerarquía de la educación pasa Bueno, por el esos sueldo de los sueldos no se docentes. pagaban, porque ese era el mecanismo de Entonces- financiamiento de la guerra, no entonces pagar los creo sueldos. que está pendiente, la verdad creo que está pendiente, está vigente el legado de Belgrano y está pendiente esa necesidad de la segunda independencia. Porque de verdad pasan los años, pero la excusa siempre es la misma. Para hacer entrar el capital extranjero, los monopolios extranjeros y para que los pueblos paguemos todo, siempre tienen las mismas excusas, las históricas. Y creo que lo que se necesitan son patriotas como Belgrano que se pongan al frente de esta tarea. ¿Nos estamos yendo a algún Belgrano? No, y ahora decirles que no. lo que no hay es Belgrano. No hay Belgrano, porque bueno. Porque los que están, no solo los del gobierno como Cristina, que se enriqueció por 8 desde el poder, sino también de los viejos partidos, que la verdad que en lugar de poner todo, aprovechan los cargos públicos para enriquecerse. Creo que si Belgrano viviera se horrorizaría, porque murió y eso en la coincide miseria. No con creo, Ricardo. no Yo me creo. tengo Belgrano que ir, estaría pero hacer un contento programa de bárbaro, cosas. porque no solamente Belgrano genera consensos distintas ideologías, sino también lo que genera es el debate. Que es muy Además interesante. pasamos por Mariano Moreno, No, fue Vieita, fantástico el Rivadavia. programa, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, así que agradecerles y bueno, los invitaremos para hablar de otro prosa. Gracias. El prosa ya quedó en desuso esa palabra. Vamos Patriotas, a un oficio. patriotas. Patriotas está.